la conferencia titulada La negación de Pedro. La negación de Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cristo enfrentó 6 juicios diferentes antes de ser condenado a morir crucificado. 3 juicios Cristo enfrentó de parte de los judíos, y 3 juicios enfrentó de parte de las autoridades romanas. Primero, el primer juicio fue llevado con Anás, el que era anteriormente sumo sacerdote y con mucha influencia todavía en la nación. Después Anás le envió a Caifás, que era el sumo sacerdote oficial y yerno al mismo tiempo de Anás. Y finalmente, al amanecer o casi ya en la madrugada, fue llevado al Sanedrín, al conjunto de los ancianos y líderes de Israel, donde el Sanedrín le condenó a muerte y ahí le encontraron culpable. Como los judíos no tenían autoridad en aquella época para condenar a muerte a nadie, los judíos tenían que trasladar, una vez que ellos le encontraron culpable, lo trasladaron ante las autoridades romanas, porque era Roma la que tenía la última palabra para poder crucificar a cualquier persona. Entonces Cristo es llevado primeramente, después de los 3 juicios del Sanedrín de los judíos, es llevado ante Pilato. Pilato evita al principio tomar una decisión y le envía al rey Herodes. Herodes se queda mirando a Cristo, se burló un rato de él, le hizo algunas preguntas, y Herodes dijo: bueno, yo soy gobernante, pero no soy el procurador. Entonces Herodes le regresa a Pilato, y cuando Pilato se da cuenta de que él no podía tomar una decisión, le cumple entonces los deseos a las autoridades judías, al Sanedrín, para quedar bien con ellos, se lava las manos y le entrega a los judíos la persona del Hijo de Dios. Vamos a ver en primer lugar las causas por las cuales Pedro llegó al punto, el hombre que caminó sobre el agua, el que estuvo en el monte de la transfiguración, el hombre que era de los más cercanos a Cristo, el que estuvo con él en el huerto de Getsemaní. Vamos a ver en primer lugar, adentrarnos un poco a la personalidad del ser humano, porque todos somos Pedro en alguna época de nuestra vida, y entender cómo podemos nosotros evitar negar a Jesús como lo hizo el apóstol Pedro. En primer lugar, Pedro no tomó en serio las advertencias de Jesús. En Lucas 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces.
Vemos nosotros que Cristo ya le había dicho a Pedro en el huerto de Getsemaní, fue mi anterior conferencia, la agonía de la oración en Getsemaní. Cristo le dijo a Pedro, velen y oren, porque la única forma en que nosotros vamos a aguantar, a soportar las presiones del mundo, la persecución, las calumnias, los chismes, las burlas y además el mundo espiritual, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. Si quieres aguantar y llegar al final de la vida como un vencedor, tienes que vivir de rodillas. La oración es el medio que Dios ha provisto para que nosotros podamos, a través de la oración, recobrar nuestras fuerzas, hacer contacto con el Padre, fortalecernos en el Espíritu del Padre, en las fuerzas del Padre, porque nosotros no tenemos absolutamente fuerzas para poder enfrentar el mundo que estamos enfrentando. Pedro confió en su celo. No, yo puedo. En su valor humano no estaba preparado, porque no sabía que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En segundo lugar, Pedro negó a Cristo porque comenzó, dice la Biblia en el pasaje que acabamos de leer, versículo 54, le llevaron y le condujeron a casa y Pedro le seguía de lejos. Seguir a Jesús de lejos significa no caminar con Él. Seguir a Jesús de lejos significa que no estamos plenamente identificados con Él. Miren, tú eres cristiana, ¿verdad, Carmelita? Y desde lejos, ¿verdad? Sí, pero no soy tan fanática, ¿verdad? O sea, no te identificas. Sí, ¿qué? Estás siguiendo a Jesús de lejos. Compadre, en la Navidad vamos a echarnos aquí unos alcoholazos y vamos a brindar por Zapata y Villa y toda la cosa, ¿verdad? Y ajúa y viva la revolución por aquí, esto y el otro. Échese con nosotros esto y el otro, vamos a emborracharnos y esto y el otro. Y pues ahí, para que no digan que soy un religioso, me voy a emborrachar con mis amigotes. Estás siguiendo a Jesús de lejos, aunque digas que eres cristiano. La persona que sigue a Jesús de lejos no está enfocado en Jesús. Su mente, su corazón, su vida no están realmente pegadas a Jesús. Su entrega es débil, por lo cual puede ser fácilmente distraído por el mundo. Cuando no estás caminando con Jesús y lo sigues de lejos, vas a este show y vas a aquello y ves esa telenovela y ves películas clasificación 3X y ves pornografía y te ríes de los chistes del mundo, etcétera, etcétera. Comienzas a ser sacado del camino de la santidad, de la justicia y de la verdad. Comienzas a comenzar a ser lleno de temor de la gente. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mi familia? Ya me cambié de religión. Temor al ridículo, a la vergüenza, a la persecución, a ser ignorado o aislado de tus familiares o de tus amistades, porque estás siguiendo a Jesús de lejos. Y en tercer lugar, Pedro y Juan, cuando comenzaron a seguir a la multitud, después de que arrestaron a Cristo en el huerto de Getsemaní, entonces se entraron a una casa donde había una fogata porque era de madrugada y hacía frío en ese entonces. Y sentándose Pedro con los enemigos de Jesús ahí en el fuego, comenzó él a platicar con ellos y comenzó a intimar con ellos. Cuídate de los amigos que tienes, porque cuando te sientas con amigos que se burlan de Cristo y tú no te paras y les dices, ahí nos vemos, cuando comienzas a tener familiares inclusive. Yo muchas veces llego con mi esposa a casa de inclusive familiares de ella, cuñados o tíos o lo que sea, y comienzan a hablar mal del cristianismo o de mi esposa. Eso sí, no se lo perdono a nadie. O de Jesús. En ese momento, ¿verdad? Me disculpan, eres mi mamá, eres mi hermano, eres mi hermana, eres mi cuñado, pero nosotros no cabemos aquí. Vámonos, mi amor, a otro lado. Y nos sacudimos el polvo, pero no soportamos que hablen mal de Cristo y menos mal de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a seguir a Jesús de lejos. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no estuvo en el consejo de los malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice Lucas 22, 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Mientras Pedro estaba sentado con los enemigos de Jesús, Jesús ya se encontraba siendo
abusado y golpeado por los soldados. Y vendándole los ojos, versículo 64, le golpeaban el rostro y le preguntaban: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándolo. Ahora veamos nosotros las tres partes que corresponden a negar a Jesucristo. En el versículo 56, la primera vez que Pedro niega a Cristo, una criada se acerca en el fuego, se queda mirando a Pedro y le dice: tú estabas con él. Y Pedro le dice, vean las palabras de Pedro: no lo conozco. Esta es la primera negación: no conozco a Jesús. No sé quiénes son los cristianos. Yo no sé de qué me estás hablando. Con todos estos antecedentes, el terreno ya estaba preparado emocional y espiritualmente para que Pedro estuviera listo a negar a Jesús. En lugar de haber aprovechado ese momento, si yo estaba con Jesús, y dar testimonio del valor de Jesucristo, Pedro se estremece de temor y comienza a temblar y dice: no, yo no lo conozco. En Marcos capítulo 14, versículos 67 y 68, aquí canta el gallo por primera vez. Dice Marcos 14, 67, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con el Nazareno Jesús. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. En segundo lugar, en el versículo 58 de Lucas 22, 58, viéndole otro, le dice: tú también eres de ellos. Y Pedro dice: hombre, no lo soy. En segundo lugar, no solo dijo: no conozco a Jesucristo, sino que en segundo lugar dijo: no soy discípulo de Jesús. Yo no sigo a Jesucristo. Lo negó de ser su discípulo. Y en ese momento, claramente, el gallo comienza a cantar. Y era un mentiroso Pedro, porque por 3 años había seguido a Jesucristo. Era el líder de los apóstoles. Era el discípulo que confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le contesta Cristo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue el discípulo que le dijo a Cristo: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Sin embargo, en la hora de la prueba, todos nosotros vamos a fallar cuando la tentación venga, si no estamos preparados, orando y velando de día y de noche. Pero Dios, posible, yo soy el líder de los jóvenes, yo soy la maestra de la dominical, yo soy la maestra de la femenil, yo hice esto y aquello y caí con mi novio en fornicación y cometí adulterio y me emborraché anoche y soy diácono de la iglesia. Dios mío, pero ¿cómo me pudo suceder estas cosas? Tengo 10 años en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Comenzaste a descuidar tu vida hace una semana, hace 2 semanas. Comenzaste a creer que podías vivir en el poder de la carne. Ya tienes 3, 4 días que no oras, que no lees la Biblia. Comenzaste a frecuentar amigos que no son cristianos, familiares que no son cristianos, y a convivir con ellos y a ir a fiestas con ellos. Y sin que te das cuenta, comenzamos a salirnos del camino. Y cuando viene doña tentación a tentarnos, nos vamos con ella. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Esto es lo que nos trata de enseñar el Espíritu Santo, que nosotros somos vulnerables, igual que Pedro lo fue. Y examinemos las razones de Pedro para que nosotros estemos con la guardia y la armadura de Dios en el día malo. Cada vez las tinieblas se hacían más densas en la vida de Pedro. Negaba a Jesús: yo no estoy con él. Dice Lucas 22, 53: habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, dijo Jesús, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cristo iba a entrar a la potestad de las tinieblas. Lo iban a rodear todos los demonios, lo iban a rodear todos los principados, todas las autoridades. Satanás mismo iba a estar presente ahí. En el huerto de Getsemaní, como vimos en la clase anterior, lo rodearon, lo presionaron, querían sacarlo de la voluntad del Padre. Y Cristo sabía que sus discípulos que lo seguían iban también a enfrentar la tentación, y por eso les dijo: velad y orad. Hínquense, manténganse en oración. Es la única manera
que cuando las tinieblas se hacen densas, como ahorita se están haciendo en el mundo, lo que nos va a mantener cerca de Dios, con seguridad, con confianza, con paz, sabiendo que vamos hacia adelante, no importa lo que pase, es nuestra vida de oración. No hay ninguna otra cosa, ni agua bendita, ni que recibe la unción, y que palabra profética, no hay ningún otro chorizo que por ahí te vayan a platicar que pueda mantenerte de pie más que tu relación íntima con Dios todos los días. No son unciones marucha, ni palabras proféticas marucha, instantáneas, donde ya necesitas una cosa rápida en lugar de pagar el precio de vivir de rodillas y seguir a Jesucristo. Y en tercer lugar, en el versículo 59 de Lucas 22, dice la Biblia que entonces, una hora después, otro se acercó diciendo: verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices, no sé lo que estás hablando tonterías, en otras palabras. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro ya no podía ser ignorado. Uno de los sirvientes lo vuelve a identificar como seguidor de Cristo, y ahora lo identifican porque los galileos hablaban un dialecto diferente a los demás judíos y arameos, y lo identifican como Galileo. Primero pretende no conocer a Jesús, después niega enfáticamente que no es su discípulo, y ahora dice con seguridad: ni siquiera sé de lo que están hablando. Vean ustedes que en ese momento, cuando Pedro lo está y le niega, inclusive cuando Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, el gallo canta 2 veces, cumpliéndose la palabra profética que Cristo había dicho: cuando tú me niegues 3 veces, el gallo cantará 2 veces. Veamos ahora el arrepentimiento de Pedro y lo que puede seguir a nosotros cuando seguimos los pasos del apóstol Pedro. Versículos 61 y 62 del capítulo 22 de Lucas. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En ese momento, mientras Cristo ya estaba atado y era llevado a juicio, caminando así Jesucristo con cadenas, voltea a Pedro y lo mira con una dulzura, con una transparencia, con un amor, sin decirle absolutamente ninguna palabra a Pedro. Y con esa mirada profunda, triste y dulce, Pedro en ese momento, cuando Jesús lo mira así, no le dijo: ¡ey! Me vas a ver nomás al ratito. Pedro se deshace. Dicen que el amor derrite el témpano de hielo más grande. Y Pedro es derretido por ese amor, esa dulzura de los ojos de Jesucristo. Y esta es la razón por la cual comienza a llorar amargamente. Es increíble que en medio de todos estos sufrimientos, donde Cristo ya se encaminaba a la cruz, Cristo haya todavía tenido el tiempo de voltear a Pedro y mirarlo, al discípulo que le había negado 3 veces. Jesús no había olvidado a Pedro, ni tampoco te ha olvidado a ti, ni a ti, ni a ti, ni a mí tampoco. El que comenzó en nosotros la buena obra, la cumplirá hasta el día de Cristo. Nunca te dejaré, ni te abandonaré. Y el día que tú te alejes de mí, te voy a hacer regresar, por las buenas o por las malas, pero tú eres mío, tú eres mía, dice el Señor. Y el Señor mira al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Que un solo gallo cantara, esto es lo más precioso de la mensaje, que un solo gallo cantara en el momento exacto cuando todas las aves de la ciudad permanecían en silencio, fue un milagro. Que el gallo cantara exactamente después que Pedro lo había negado 3 veces, fue un milagro. Pero el canto del gallo
fue mucho más que un milagro que cumplía las palabras de Cristo, porque el canto del gallo fue un mensaje especial para Pedro que le iba a ayudar a su restauración emocional y espiritual. ¿Qué mensaje a través de kikiriki? ¿Qué mensaje puede haber a través de un gallo? Que Cristo no le puede decir a Pedro lo que le dijo a través del gallo. Escúcheme con cuidado. Y Cristo le manda un mensaje, un recado a Pedro a través del kikiriki y le dice 3 cosas. En primer lugar, cuando canta el gallo, Cristo le estaba diciendo a Pedro: todavía yo estoy bajo el control. El gallo está bajo mi control. Si el gallo cantó en el momento que yo te dije, es porque el gallo, el kikiriki ese, está bajo mi control. Las personas que me tienen arrestadas y la gente que me condenó y toda la escena deprimente y triste que está a mi alrededor, das una cosa: estoy al control de todas las circunstancias, Pedro. Pedro podía recordar que fue el testigo, ¿verdad?, de que anteriormente Jesús caminó sobre el agua. Los vientos obedecieron a Cristo, las olas, los demonios y la muerte. No importaba cuán oscura fuera la hora de Pedro, Dios estaba al control. No importa qué tentación y qué problema y que parece que Dios no está, Dios está al control de tu vida. ¿Dónde está el Señor? Ahí está el Señor, detrás de las cortinas, mandándonos un mensaje y diciéndonos: ¿confías en mí? ¿Crees en mí todavía? Estoy al control de todas las circunstancias. Número 2, ¿qué quiere que? En segundo lugar, el gallo le estaba diciendo a Pedro que él podía ser perdonado. Dice en Lucas 22, versículo 60, no hombre, dice Pedro, no sé lo que dices. Y cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y miren lo que dice el versículo. Pedro se acordó. ¿Cuándo se acordó? Cuando el gallo cantó. Se acordó que Cristo le había dicho: me vas a negar 3 veces. Él había argumentado, le había desobedecido, se había precipitado en sus acciones, pero ahora Pedro recordaba la palabra de Dios. Ahí cuando estás en la cárcel, recuerdo lo que me dijo el pastor. Cuando vayas en la ambulancia y vas en la camilla por la cirrosis y el tequilota que te aventaste, la media botella y todo, ¿verdad? Me acuerdo lo que me dijo el pastor. Cuando comience a crecerte tu pancita, te vas a acordar de la palabra de Dios: no cometerás inmoralidad. Cuando comencemos nosotros a caer y a precipitarnos en los pecados, ahí, si eres cristiano, te vas a acordar que Dios te dijo: obedece mi ley y mis mandamientos para que te vaya bien en la vida. Ahí Pedro en ese momento se acordó de la palabra de Dios. ¿Y qué cosa era lo que Dios le decía? Le traía esperanza. ¿Por qué? Porque con esa palabra de advertencia también había una palabra de restauración. Si tú te acuerdas de la palabra de Dios en una situación crítica donde has negado a Jesús o has pecado, has hecho aquello, significa que al acordarte de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que está dentro de ti el que te está redarguyendo de pecado para que no sigas en esa prisión, para que salgas de esa prisión, para que salgas de ese pecado y de esa trampa en la que caíste, porque al recordar la palabra de Dios significa que la palabra de Dios está ahí creciendo dentro de tu corazón. Hay esperanza de restauración mientras tú te acuerdes de la palabra de Dios. Pedro podría ser fortalecido, como lo dijo en Lucas 22, 31, el Señor Jesucristo: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Miren ustedes la profecía de Cristo, que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. O sea, se acuerda Pedro que Cristo le dijo: me vas a negar, pero sabes una cosa, te voy a restaurar, y después de restaurado, ve con tus hermanos, confírmalos, anímalos para que me sigan siguiendo. Y finalmente, esto es precioso. ¿Qué quiere aquí? El gallo está aquí. ¿Cuál fue el tercer mensaje que Dios le mandaba a Pedro a través del gallo? En tercer lugar,
¿Saben ustedes que el gallo canta al amanecer? ¿Quién no lo sabe, verdad? Después de todo, esto es lo que un gallo anuncia, que está amaneciendo, y era lo que Cristo le estaba diciendo a Pedro. Cuando el gallo canta, kikiriki, Pedro, hay un nuevo amanecer para tu vida. Miau. En lugar de wow. Y otros están diciendo miau, wow. No sería un nuevo día para Judas. No sería un nuevo día para los enemigos del Señor. No sería un nuevo para todos aquellos que le traicionaron. Sería un nuevo día para todos los que sinceramente nos hemos arrepentido. Porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. No importa que tus pecados sean negros como el carbón. Has abortado 4 niños. Mataste a 30 personas. Te decían la leona de Santa Julia. Te decían el tigre de Tlalnepantla. Te has divorciado 7 veces. Eras un borracho, parrandero y jugador. En la sangre de Cristo hay perdón para todos los pecados. Si tú te arrepientes. Y es increíble que en Marcos capítulo 16, cuando Cristo resucita de entre los muertos, el ángel le envía un mensaje especial a Pedro. El primer mensaje que Cristo envía resucitando de los muertos es para que le digan a Pedro y que le digan algo. Marcos 16, versículo 33, dice la Biblia. Marcos capítulo 16, Lucas 24, versículo 33. Y dice la Biblia que cuando resucitó Cristo, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, ha aparecido a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cada uno de nosotros, de una u otra manera, hermanos en Cristo, le hemos fallado a Dios en algún tiempo, y entonces oiremos el canto del gallo de una u otra forma. Cuando vayas en la camilla del hospital, en la ambulancia, es el canto del gallo. Cuando el juez te diga se va a la cárcel por borracho y por pegarle a su esposa, a través de la voz del juez estás oyendo: Dios me lo dijo, la palabra me lo dijo, lo que he sembrado lo estoy recogiendo. No he sido un buen esposo, he sido un adúltero, borracho, parrandero y jugador. Lo que está sucediendo en mi vida me lo merezco. Dios te canta el gallo a través de las circunstancias que atravesamos en el mundo. Cuando la muchacha te diga, la enfermera al hospital: ¿está usted embarazada? Te está diciendo, esas palabras: ¿está usted embarazada? Dios está diciendo: ¿qué te dije? ¿Te acuerdas que te lo dije, Carmelita, Lupita, Chencha? ¿Te acuerdas que te lo dije? Ah, me acordé, de veras, Señor, cuánta razón tenías. Por 20 mugrosos minutos que pasé con mi novio, por medio de placer, mira nada más, ahora las consecuencias tan graves que tengo que enfrentar. Debí haber oído la palabra de Dios. Dios va a mandar un gallo a que nos cante, y el canto del gallo, y esas palabras de la enfermera: estás embarazadas, esas palabras del doctor: usted tiene cáncer, esas palabras en la cárcel, te vas a la cárcel, son palabras que te están recordando al mismo tiempo. ¿Recuerdas mi palabra? Sí, la recuerdo, Señor. Quiero decirte que si tú te volteas y te vuelves a mí y te arrepientes, hay un nuevo amanecer. Voy a hacer que ese bebé se convierta en una bendición para tu vida. Voy a hacer que mientras estés en la cárcel ganes almas, y te voy a sacar en el tiempo adecuado. Voy a hacer que en el hospital, cuando estés enfermo, tú puedas darle testimonio a los doctores y a las enfermeras. Todas las circunstancias que estaban en contra de ti, al acordarte la palabra de Dios, Dios las despeja con su poder y nos muestra que hay un nuevo amanecer, y que esas tinieblas, las 3, 4 de la mañana, van a quedar ahí, y cuando cante el gallo comenzamos a amanecer, porque primero vendrá al anochecer el dolor y el sufrimiento, y el canto y la alegría y el baile en la mañana.
Tus tinieblas no van a durar, las circunstancias adversas que estás atravesando no va a durar. Si tú confías en el Señor, el canto del gallo te anuncia que Dios te ama, que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar, y que tarde o temprano esté esperando para que regresemos a Él. Satanás no quiere que nosotros sigamos, que nos va a decir que estamos acabados, que ya tu embarazo ya acabó con tu vida, que tu futuro está destruido, que ahí en la cárcel después no vas a encontrar nada, que no tenemos ninguna esperanza. Pero este no es el mensaje de Dios para nuestra vida. Dios nos dice, kikiriki, el gallo está aquí. No mires lo que el mundo te está diciendo, eres mi hijo y tengo el poder para levantarte. Soy el Dios del alfarero, que se le cae en Jeremías 23 el vaso al suelo y se le hace pedazos. Y comienza el alfarero a levantar ese vaso de barro hecho pedazos y comienza a pegarlo todas las partes, y ese vaso está mucho más fuerte con el pegamento que antes de que se quebrara. Dios es el Dios que agarra las vidas destruidas, las vidas que ya parece que no sirven para nada, las vidas que la gente dice, tú ya estás marcado para siempre. Dios te dice, yo tengo el poder para juntar todos los pedazos de tu vida y lo que tú has hecho en tu pasado y pegarlo y hacer un nuevo vaso para la honra y la gloria de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Dios mío, por el mensaje de restauración que le mandaste a través del canto del gallo a Pedro. Gracias, Señor, porque tú le estabas diciendo que aún en las circunstancias oscuras de nuestra vida, tú estás al control, que podemos ser perdonados y que hay un nuevo amanecer para todos nosotros. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo por tu santa palabra. Bendito sea, Señor. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.